Campaña de las Cordilleras, durante la guerra contra la Triple Alianza. Guerra contra la Triple Alianza, 1864 a 1870. Entre 1864 y 1870 tuvo lugar la guerra más sangrienta y larga en la historia de América Latina, la Guerra de la Triple Alianza, donde Paraguay enfrentó a los países aliados, Brasil, Argentina y Uruguay. En este periodo de defensa nacional se encuentran varios episodios de combate, entre ellas la Campaña de Corrientes, Uruguayana, Humaitá, Piquizirú y las Cordilleras. Tras la caída de las campañas Humaitá y Piquizirú, los brasileños propiciaron la ocupación y el saqueo de Asunción en enero de 1869, esperando la rendición de Paraguay. Pero el presidente, el mariscal Francisco Solano López, se negaba a rendirse. Campaña de las Cordilleras, 1869 a 1870. La Campaña de las Cordilleras fue la quinta y última fase de la Guerra de la Triple Alianza, donde el presidente, el mariscal Francisco Solano López, organizó una resistencia guerrillera en Ascurra, ciudad de Caacupé, situado entre terrenos montañosos y selváticos. Dentro de las campañas de las Cordilleras se desarrollaron las batallas de Piribebuy, Acostañú, Caahuellorú y Cerro Corá, desde fines de julio de 1869 hasta el final de la guerra el 1 de marzo de 1870. El 8 de diciembre de 1868, López había decretado el traslado de la capital paraguaya a Piribebuy, conocida como la Tercera Capital, tras la captura de Asunción por los ejércitos aliados. La madre y hermana de López, su esposa Elicia Lynch y los hijos del mariscal se establecieron temporalmente en la ciudad. El nuevo jefe brasilero, el conde Deu, no atacó de inmediato, sino que se marchó hacia el sur y el este, haciendo un giro para atacar en Piribebuy, ciudad en donde se encontraba el presidente paraguayo. Batalla de Piribebuy, 12 de agosto de 1869. El ejército del conde Deu se acerca a Piribebuy. El pueblo fue cercado e intimado a la rendición, pero los paraguayos lograron rechazar 3 veces el ataque aliado, utilizando en los cañones vidrios rotos, piedras, cubiertos, metales y hasta cocos como municiones. El 12 de agosto de 1869 se inició la batalla, que duró 5 horas y donde combatieron unos 20.000 aliados, muy superior en armamento y poder de fuego, contra 1.600 defensores paraguayos. El general brasileño João Manuel Mena Barreto, quien iba a la cabeza de las fuerzas aliadas, fue herido de muerte a orillas del arroyo Boreví por el soldado Gervasio León. Por este motivo, el conde Deu, dominado por su ira genocida, cometió crueldades contra los prisioneros y la población civil. En la batalla se destacó la figura del teniente coronel Pedro Pablo Caballero, quien dirigió la defensa de Piribebuy. Fue capturado y torturado brutalmente. El conde Deu ordenó degollarlo y desmembrarlo frente al templo de la iglesia de Ñan de Yaraguazú en presencia de su esposa. La iglesia de Piribebuy fue el escenario de la resistencia y refugio para los sobrevivientes. En el lugar ocurrieron violaciones y asesinatos a un centenar de mujeres combatientes a las que se recuerdan como las heroínas de Piribebuy. Así también, en el atrio de la iglesia, la muerte del sargento mayor, maestro Fermín López, con sus alumnos, un batallón de niños soldados del reducto Escuela. El conde Deu ordenó incendiar el hospital de sangre de Piribebuy luego de que se cerraran todas las puertas y ventanas con 600 heridos, médicos y enfermeras dentro. Batalla de Acostañú,
16 de agosto de 1869. La retaguardia del ejército paraguayo, al mando del general Bernardino Caballero, conformada por escasos veteranos, incluyeron 3.500 niños armados con palos, hondas, lanzas y machetes en mano, que preferirían pelear antes que rendirse, para que el mariscal Francisco Solano López continuase su retirada hacia Cerro Corá. Los niños combatientes retardarían así a las tropas brasileñas. La contienda fue desarrollada en el campo de Acostañú, rodeada de bosques y malezas, cerca del actual Cerro de la Gloria, un paraje donde se observaba el gran campo con terribles escenas de la sangrienta batalla. La resistencia duró todo el día y parte de la noche. El pueblo de Acostañú fue sitiado por fuerzas brasileñas. El conde Deu mandó incendiar el campo, donde los paraguayos quedaron en un círculo de fuego. Se veían niños heridos correr hasta ser víctima de las llamas. Debido a la participación de los niños en esta batalla, se conmemora en el Paraguay ese acto de heroísmo, declarando el 16 de agosto como el Día del Niño. Batalla de Caawiyurú, 18 de agosto de 1869. La batalla de Caawiyurú, librada el 18 de agosto de 1869 en la actual ciudad de Isla Pucú, en donde fuerzas paraguayas comandadas por los coroneles Hermosa, Escobar y Bernal y el mayor Victoriano Bernal fueron derrotadas por las fuerzas aliadas. El mariscal López ordenaba la inmolación de los barcos que estaban varados en Vaporcué, a orillas del Ugabú, situado en la ciudad de Caraguatagú. Estos por problemas múltiples en las embarcaciones y para que no caigan en manos enemigas, había que destruirlos. Pocos días después, las tropas imperiales ocuparon Caraguatagú, mutilando y degollando a todos los oficiales que habían dirigido la defensa. Batalla de Cerro Corá, 1 de marzo de 1870. El mariscal López continuó su retirada al frente de unos 1.000 hombres a través de la cordillera de Amambay, gran parte de ellos heridos y pésimamente armados, muchos de ellos solo con lanzas. El 1 de marzo de 1870, el ejército imperial del Brasil caía sobre el último campamento del mariscal López, donde se negó a rendirse, y al intentar defenderse fue herido de gravedad con un lanzazo en el estómago a orillas del río Aquidabán, pronunciando su última frase: «Muero por mi patria». Por este hecho y en esta fecha conmemoramos el Día Nacional de los Héroes. Campamento, campamento, abuite Cerro Corape, Cerro Mipa, Umtepe, cordillera de Amambay. O mano Mariscal López, tricolor o vejabe, no entregáis y bandera o defendemos Paraguay.